Cuando la hija de una conserje pisó el centro del escenario en la gala benéfica más exclusiva de la Academia Santa María, nadie esperaba lo que sucedió después. Lo que comenzó como una cruel diversión se convirtió en un momento que cambiaría para siempre cómo se mide el privilegio y el talento. Los candelabros de cristal del gran salón de baile de la Academia Santa María arrojaban sombras danzantes sobre los pisos de mármol que valían más que las casas de la mayoría de las personas. Los vestidos de diseñador rozaban contra trajes de $1000, mientras la élite de la Ciudad de México se mezclaba en la subasta benéfica anual, sus risas resonando en las paredes con adornos dorados. Los padres escribían cheques con movimientos casuales de muñeca, pujando por casas de vacaciones y autos de lujo como si compraran comestibles. En un rincón, presionada contra la pared de caoba como un mueble olvidado, estaba Lucía Morales. Su vestido de segunda mano, un número azul desvaído que su madre había encontrado en una tienda de beneficencia y cuidadosamente ajustado, colgaba suelto en su pequeño cuerpo. La tela había visto mejores décadas, pero estaba limpia y planchada con el mismo cuidado meticuloso que su madre aplicaba a todo en su modesto apartamento sobre el edificio de mantenimiento de la escuela. Lucía observaba las festividades con la invisibilidad practicada de alguien que había aprendido a navegar por espacios donde no pertenecía. Durante 3 años había asistido a Santa María con una beca parcial, el empleo de su madre como jefa de limpieza asegurándole un lugar entre los hijos de senadores, magnates tecnológicos y familias de dinero antiguo. Destacaba académicamente, pero socialmente seguía siendo un fantasma, reconocida solo cuando era absolutamente necesario. Dios, esto es tan aburrido, anunció Sofía Guzmán, su voz cargada con el acento de alguien que nunca había carecido de nada. La rubia de 17 años estaba en el centro de un grupo de sus compañeros, todos variaciones del mismo tema: cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y ropa que costaba más de lo que la madre de Lucía ganaba en un mes. Necesitamos algo de entretenimiento real. Los ojos de Sofía recorrieron la sala como un depredador buscando presa y se posaron en Lucía con la precisión de un misil teledirigido. Una sonrisa cruel se extendió por sus labios brillantes. «Oye, todos», llamó Sofía, su voz cortando la música de cámara como un cuchillo. «Tengo una idea para un entretenimiento auténtico». La charla comenzó a apagarse mientras las cabezas se giraban hacia la perturbación. Lucía sintió que su estómago se hundía, reconociendo el tono particular en la voz de Sofía, el mismo que usaba antes de lanzar sus comentarios más cortantes en los pasillos de Santa María. «Lucía», la voz de Sofía resonó en el salón de baile, haciendo que las conversaciones se detuvieran a mitad de frase. «Ven aquí, cariño». Todos los ojos en la sala se volvieron hacia el rincón donde Lucía estaba congelada. El peso de su atención se sentía como una fuerza física presionando sus hombros. Podía sentir el ardor familiar de la vergüenza subiendo por su cuello, pero permaneció inmóvil. «No seas tímida», continuó Sofía, su tono goteando dulzura falsa. «Nos encantaría ver algo de ese baile callejero por el que tu gente es tan famosa. Ya sabes, para realmente animar esta fiesta». Las palabras golpearon a Lucía como una bofetada en la cara. Alrededor de la sala podía ver las reacciones variadas. Algunos padres parecían incómodos,
otros ligeramente divertidos, y algunos adolescentes ya estaban sacando sus teléfonos. Pero nadie habló, nadie intervino. Así había sido siempre para Lucía. Existía en los espacios entre su mundo y el suyo propio, nunca perteneciendo completamente a ninguno. En la escuela era la niña becada cuya madre limpiaba sus baños. En casa era la chica que pasaba sus días rodeada de una riqueza que nunca poseería. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que Lucía nunca había compartido con un solo alma en Santa María, era a dónde iba cada noche después de terminar su tarea. Mientras sus compañeros asistían a clases de tenis y clubes ecuestres, Lucía tomaba 3 autobuses al otro lado de la ciudad hasta el estudio de danza de la señorita Elena, un espacio reducido sobre una lavandería en el Distrito de las Artes. La señorita Elena Vargas había sido bailarina principal del Ballet Nacional antes de que una lesión terminara su carrera. Ahora enseñaba a cualquiera que tuviera la pasión de aprender, sin importar su capacidad de pago. Había descubierto a Lucía hace 2 años, sentada en la escalera de incendios del estudio, mirando por la ventana con hambre en los ojos. ¿Quieres bailar, mija?, había preguntado Elena, sobresaltando a la joven. No puedo pagar clases, había respondido Lucía, poniéndose de pie rápidamente. ¿Puedes limpiar espejos y barrer pisos? Ese había sido el comienzo de todo. A cambio de ayudar a mantener el estudio, Lucía recibía lecciones privadas de una de las instructoras más talentosas de la ciudad. Elena reconoció rápidamente que Lucía poseía algo raro, no solo habilidad técnica, sino la conexión emocional cruda con el movimiento que no se podía enseñar. Durante 2 años, Lucía había entrenado en secreto, su cuerpo convirtiéndose en un instrumento de expresión que nunca supo que poseía. Danza contemporánea, jazz, incluso algo de ballet clásico. Elena le enseñó todo, vertiendo décadas de conocimiento en una estudiante que lo absorbía como agua en el desierto. ¿Qué pasa, Lucía? La voz de Sofía la trajo de vuelta al momento presente. ¿Se te comió la lengua el gato? ¿O ahora eres demasiado buena para entretenernos? La risa que siguió fue como vidrio roto, aguda, cortante, destinada a herir. Lucía sintió el ardor familiar de las lágrimas detrás de sus ojos, pero las contuvo parpadeando. Había aprendido hace mucho que llorar solo le daba a personas como Sofía más munición. Pero mientras estaba allí, sintiendo el peso de su mirada colectiva, algo cambió dentro de su pecho. Tal vez fueron las horas que había pasado en el estudio de Elena, aprendiendo que su cuerpo podía ser poderoso en lugar de algo que ocultar. Tal vez fueron las innumerables noches que había bailado sola, vertiendo sus frustraciones y sueños en movimientos cuando las palabras le fallaban. O tal vez simplemente estaba cansada de ser invisible. Lentamente, Lucía se apartó de la pared. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras daba un paso adelante, luego otro. La multitud se abrió ante ella como el mar rojo, creando un camino claro hacia el centro del salón de baile donde Sofía estaba con los brazos cruzados, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. «Dios mío, realmente lo va a hacer», susurró alguien, y el susurro se extendió por la multitud como un incendio forestal. Lucía llegó al centro de la sala y se paró frente a Sofía, quien parecía complacida consigo misma por orquestar esta humillación pública. Alrededor de ellos,
los teléfonos se levantaron, listos para capturar cualquier exhibición vergonzosa que estuviera por desarrollarse. ¿Y bien?, dijo Sofía, gesticulando ampliamente. Estamos esperando el espectáculo. Por un momento, Lucía no se movió. Permaneció perfectamente quieta en el centro del piso de mármol, el vestido cuidadosamente ajustado por su madre colgando suelto alrededor de su pequeño cuerpo. La sala contuvo el aliento colectivo, esperando que comenzara el entretenimiento. Luego Lucía cerró los ojos y escuchó. El cuarteto de cuerdas en el rincón tocaba algo clásico y aburrido, destinado a proporcionar ambiente de fondo en lugar de inspiración. Pero debajo de eso, Lucía podía escuchar algo más, el ritmo de su propio corazón, las conversaciones susurradas, el roce de telas caras, el tintineo de las copas de champán. Abrió los ojos y miró directamente a Sofía. ¿Podrías pedirles que toquen algo más?, dijo Lucía en voz baja. Las cejas de Sofía se alzaron. ¿Perdón? La música, dijo Lucía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Podrías pedirles que toquen algo con más alma? La petición fue tan inesperada que Sofía realmente parecía desconcertada. Había esperado lágrimas o balbuceos, o tal vez que Lucía huyera por completo. No había esperado una solicitud de mejor música. Está bien, dijo Sofía, claramente fuera de su guión. Hizo un gesto a uno de los adultos cercanos. Papá, ¿puedes pedirle a los músicos que toquen algo más urbano? La solicitud llegó al cuarteto de cuerdas, que parecían tan confundidos como todos los demás. Tras una breve consulta, el violinista asintió y comenzaron un arreglo más jazzístico, algo con ritmo y sentimiento real. Lucía cerró los ojos de nuevo y dejó que la música la envolviera. En su mente estaba de vuelta en el estudio de Elena, con sus pisos de madera rayados y espejos que habían visto décadas de sueños y decepciones. Podía escuchar la voz de Elena. No bailes para ellos, mija, baila para ti. Baila para todos los que te dijeron que no podías. Cuando la música encontró su ritmo, Lucía comenzó a moverse. Lo que sucedió después sería hablado durante años. Lucía no bailó como una adolescente en un baile escolar, con miembros torpes y autoconciencia. No realizó los movimientos estereotipados que Sofía había esperado. En cambio, se movió como mercurio líquido, su cuerpo encontrando los espacios entre las notas que la mayoría de las personas ni siquiera escuchaban. Comenzó pequeño, solo un balanceo de sus caderas que parecía extraer el ritmo del aire. Luego sus brazos se unieron, creando líneas y curvas que convirtieron su vestido de segunda mano en poesía fluida. Cada movimiento era deliberado, controlado, pero de alguna manera parecía sin esfuerzo. La sala quedó en silencio total. Esto no era el baile amateur de una estudiante de secundaria. Era algo completamente diferente, profesional, matizado, hermoso. El cuerpo de Lucía contaba una historia sin palabras, hablando en un idioma que trascendía las barreras de clase y privilegio que normalmente dividían la sala. Giró y su vestido se desplegó a su alrededor como agua. Se extendió en líneas que habrían hecho llorar de envidia a una bailarina principal del Bolshoi. La danza contemporánea se fusionó perfectamente con influencias de jazz afro, creando algo completamente único, pero totalmente accesible.
Los padres que habían estado charlando sobre portafolios de acciones se acercaron más, atraídos por algo que no podían nombrar. Los adolescentes que habían estado listos para reírse se quedaron con la boca abierta, los teléfonos olvidados en sus manos. La sonrisa de Sofía había desaparecido por completo. Permanecía congelada, observando cómo la chica que había intentado humillar transformaba el espacio a su alrededor en algo mágico. Pero Lucía no había terminado. Mientras la música alcanzaba su crescendo, comenzó a incorporar elementos que hablaban directamente de su propia historia. Sus movimientos se volvieron más agudos, más angulares, expresando la frustración de ser pasada por alto, el dolor de ser desechada, la fuerza requerida para sobrevivir en un mundo que no la quería. Se dejó caer al suelo, su cuerpo parecía luchar contra cadenas invisibles. Luego explotó hacia arriba en un salto que desafiaba la gravedad. Cuando aterrizó, fue con la gracia de alguien que había aprendido a encontrar belleza en la lucha, poder en la persistencia. La pieza que Elena había coreografiado para ella contaba la historia de la transformación, de una oruga emergiendo de su capullo no como mariposa, sino como algo más feroz, más resistente. Cada línea del cuerpo de Lucía hablaba de superar las circunstancias, de negarse a ser definida por las limitaciones de los demás. Cuando la música alcanzó sus notas finales, el movimiento de Lucía se ralentizó, volviéndose más íntimo, más vulnerable. Extendió sus brazos hacia la multitud, no en súplica, sino en ofrenda, como diciendo: «Esto es quien soy. Esto es lo que se perdieron mientras me miraban sin verme». Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Lucía permaneció perfectamente quieta en el centro del salón de baile, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Por un momento, nadie se movió, nadie habló. Luego alguien comenzó a aplaudir. Comenzó lentamente, una persona, luego otra. Pero en segundos, todo el salón de baile estalló en aplausos. No el aplauso educado y obligatorio de una subasta benéfica, sino una apreciación genuina y atronadora. Los padres que nunca habían notado la existencia de Lucía estaban de pie. Los adolescentes que la habían tratado como invisible durante años la miraban con un respeto recién encontrado. A través de la multitud, un hombre se dirigía hacia el centro de la sala. Alto y delgado, con cabello plateado y ojos oscuros intensos, se movía con la gracia distintiva de alguien que entendía íntimamente el movimiento. Varias personas lo reconocieron y susurraron emocionadas a sus compañeros. Bruno Calderón, el renombrado coreógrafo cuyo trabajo había agraciado los escenarios de Broadway y festivales internacionales de danza, había asistido a la subasta benéfica como un favor a un viejo amigo. Estaba preparado para una noche aburrida de charlas triviales y vino caro. No estaba preparado para esto. «Disculpe», dijo, su voz resonando fácilmente a través de la multitud aún aplaudiendo. «Señorita Morales», dijo Lucía en voz baja, su voz firme a pesar de la adrenalina que recorría su sistema. «Lucía Morales». «Señorita Morales», dijo Bruno, extendiendo su mano. «Mi nombre es Bruno Calderón. Me preguntaba si podríamos tener una conversación». Los susurros que recorrieron la multitud ahora eran audibles. Todos sabían quién era Bruno Calderón y todos entendían lo que significaba este momento. «Yo», comenzó Lucía,
Luego se detuvo. Miró alrededor de la sala a todos los rostros que la observaban, algunos asombrados, otros avergonzados, algunos calculadores. Sus ojos encontraron a Sofía, que estaba pálida y conmocionada entre sus amigos. «Me encantaría», dijo Lucía, tomando la mano ofrecida de Bruno. «Maravilloso», sonrió Bruno. «Creo que podría ser exactamente lo que he estado buscando». «¿Alguna vez has considerado una carrera en la danza profesional?». La pregunta flotó en el aire como una bendición. Alrededor de la sala, los teléfonos que habían sido levantados para capturar un momento de crueldad ahora grababan algo completamente diferente: el nacimiento de una estrella. Para la mañana siguiente, el video ya había comenzado su viaje por las plataformas de redes sociales, pero no era la humillación que Sofía había pretendido crear. En cambio, eran 3 minutos y 47 segundos de puro arte, vistos y compartidos por personas que reconocían el genio cuando lo veían. La oferta de beca de la Academia de Artes de México llegó en una semana, entregada personalmente por el director de la escuela, junto con una disculpa personal a la madre de Lucía. Los productores de televisión llamaban diariamente. Compañías de danza de 3 continentes extendían invitaciones, pero quizás el momento más significativo llegó el lunes por la mañana siguiente en la Academia Santa María. Mientras Lucía caminaba por los pasillos que alguna vez habían sentido como guanteletes de juicio, notó algo diferente. Los estudiantes que nunca habían reconocido su existencia ahora asentían respetuosamente. Los maestros que la habían visto solo como la hija de Elena Morales, ahora la veían como Lucía Morales, artista. Sofía Guzmán se acercó a su casillero esa mañana, su séquito habitual notablemente ausente. «Lucía», dijo en voz baja, «te debo una disculpa». Lucía la miró por un largo momento, recordando la sonrisa cruel, las palabras cortantes, la intención de humillar, pero también recordó las lecciones de Elena sobre la gracia, sobre elevarse por encima, sobre transformar el dolor en algo hermoso. «Gracias», dijo Lucía simplemente. «Acepto tu disculpa». Sofía asintió, luciendo genuinamente arrepentida. «Por lo que vale, lo que hiciste esa noche fue increíble. No tenía idea». «La mayoría de la gente no lo sabe», respondió Lucía, cerrando su casillero. «Solo ven lo que esperan ver». Mientras se alejaba, Lucía pensó en el viaje que la había llevado a este momento. Desde la escalera de incendios fuera del estudio de la señorita Elena hasta los pisos de mármol del salón de baile de Santa María, había aprendido que el talento podía florecer en cualquier lugar, que la dignidad no se podía comprar y que a veces la respuesta más poderosa a la crueldad era simplemente mostrarle al mundo quién eres realmente. La chica, que alguna vez se había presionado contra las paredes para evitar ser notada, ahora caminaba por el centro del pasillo, con la cabeza en alto, su futuro brillante con posibilidad. Había aprendido que ser subestimada no siempre era una desventaja. A veces era simplemente el preludio de una entrada más espectacular.